Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Iniciamos esta noche, pues como siempre, orando. Ahí donde están, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, con todas las cosas que tú haces por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú en esta noche, Señor, nos enseñes a escucharte, papá. Esta noche entregamos, Señor, todo lo que vamos a decir en tus manos, Señor. Pon en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Que no vayamos a hablar, Señor, de lo que nosotros queremos, sino que hablemos, Señor, de lo que tú tienes preparado para cada una de las personas. Pon, Señor, en nuestra boca tus palabras, papá. Que podamos hablar, Señor, de lo que tú tienes para cada una de las vidas, Señor. Y abre los oídos espirituales de mis hermanos, que cuando escuchen, Señor, puedan entender tu voz, puedan oír tu voz, papito amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, papito amado, por esta noche, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser, Señor. Agradecidos, papá, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Agradecidos, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Y, Señor, en esta noche tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda potestad demoníaca, lo atamos, lo echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Y en este mismo instante te vas al mismísimo infierno en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque sabemos que tú nos estás cubriendo en este momento, Señor, que ángeles, Señor, acampan alrededor de nosotros. También cubrimos, Señor, en esta noche la transmisión. Y también te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre todos los que estamos aquí, Señor, trabajando, papá, para ti. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Toca, Señor, cada una de nuestras vidas. Toca, Señor, cada parte, Señor, de la radio, papá, de todo lo que tengamos que hacer, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, papito amado. Gracias, papá, por esta noche. Y empezamos juntitos en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya empezamos esta noche con todo lo que pues vamos a hacer esta noche, pero vamos empezando, digamos, esta reunión. Pues recordando lo que ayer habíamos visto, al día de ayer hemos visto pues cosas muy interesantes. Habíamos estado hablando acerca del Salmo 29, que pues nos dice tantas cosas, nos mostraba pues de principio que es necesario que cada uno de nosotros pues le dé la honra y gloria a Dios, que pues le alabemos y que sepamos que a Él le debemos absolutamente todo. Y pues en este tiempo nos queda a nosotros entender que parte de alabarle es vivir una vida en adoración, que es en obediencia. En obediencia, aparte pues veíamos que hablábamos de la voz de Dios y decíamos pues que el Espíritu Santo básicamente es la voz de Dios que nos muestra tantas cosas, nos enseña un montón de cosas que tenemos que seguir porque pues nos va mostrando la fidelidad de Dios y veíamos el día de ayer que pues solamente con Él podemos vencer, que por ejemplo podemos vencer el orgullo, podemos vencer pues todas las obras de la carne, porque pues solamente Él puede hacernos básicamente saltar como becerros, lo explicábamos ayer. Él pues nos puede hacer muchas cosas, nos puede hacer pues como hijos de búfalos. Él es de verdad pues nuestro todo y si nosotros no entendemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer todas estas cosas, pues puede ser fatal que nosotros pues tengamos que sufrir, digamos, todas las cosas y pensar de que podemos vivir sin Él, pues es un desastre, ¿no? Es un desastre. Hablábamos de todo eso, pero pues bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom para todos, bendiciones. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté sobre todos ustedes. Y recordar que estábamos revisando un poco de la voz del Señor, de cómo Él nos quiere hablar, cómo es
su misma voz es la presencia del Espíritu Santo desde el principio, desde la creación, desde los registros que tenemos escritos aquí en su palabra. Podemos ver que es el Espíritu Santo el que quiere estar con nosotros, el que quiere transformar nuestras vidas, el que puede derribar todos esos cedros en nuestra mente. Él en realidad quiere limpiarnos, quiere quitarnos todas esas cosas que nos están alejando de Él, todas esas cosas que no nos permiten estar delante de Él de forma sincera, de forma íntegra. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo en todo momento está buscando que nosotros nos entreguemos a Él, nos rindamos a Él para que podamos hacer su voluntad por completo y podamos servirle al 100%. La voz misma del Señor está pendiente de que cada uno de nosotros estemos a su disposición, que estemos dispuestos a obedecerle, que podamos alcanzar ese propósito por el que Dios nos ha llamado. Y es importante que veamos todas estas cosas porque el Espíritu Santo nos está llamando, nos está buscando. La voz del Señor está desde el principio hasta ahora, sigue llamándonos, sigue, como lo decíamos hace un tiempo, sigue buscándonos, nos está preguntando: Ayeka, ¿dónde estamos? Para que nosotros podamos estar pendientes y dispuestos sobre todo a oír la voz del Señor, que es esencial. Ayer habíamos dicho que no simplemente que oremos hasta que Dios nos oiga, sino nosotros tenemos que orar y buscarle hasta que nosotros podamos oírle a Él. Y eso es algo importante, algo interesante, porque tenemos que estar listos para oír la voz del Señor. El Señor está ya bastante tiempo intentando hablarnos. Es más, muchas veces nos está hablando, solo creo que somos nosotros los que no estamos atentos, no queremos escucharle y nuestros oídos están cerrados por todo tipo de cosas. Estamos más enfocados en las cosas que hay en nuestra mente, en nuestros propios pensamientos, en nuestro corazón, y no le damos el espacio, no le damos la libertad para que Él pueda hablarnos. Darle el espacio es importante en nuestras vidas, pues es bien importante que nosotros tengamos ese tiempo para poder escuchar. La verdad es que día a día pues nos afanamos con los quehaceres del hogar, probablemente con las tareas que tenemos que hacer, con el trabajo, con los hijos, con la familia, con todo eso. Pues la mayoría de las personas no tiene un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Y pues de lo más interesante es saber que el Espíritu Santo de verdad puede estar con nosotros en cada momento, que Él está interesado en las cosas mínimas, en lo pequeño, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es precisamente en lo pequeño que Él quiere estar con nosotros. Normalmente nosotros pensamos pues que cuando ya metemos la pata y hacemos todo, pues recién que Él va a estar con nosotros, pero Él pues está no solamente en ese momento, sino en todo momento. Si entendiéramos eso, pues la verdad sería más fácil que nosotros pues podamos aprender acerca del Eterno, porque pues la mayor parte del tiempo no entendemos eso de que Dios está pues en todo momento, desde las cosas chiquitas pues hasta las cosas más grandes. Si pudiéramos entender todo eso, las cosas serían muy pero muy diferentes, porque pues a este tiempo nos damos cuenta que nos falta todo eso, nos falta entender de que debemos a cada momento pues estar con Él y hablar con Él y hacer las cosas que a Él le place. Vámonos pues el día de hoy a ver lo que dice en Lucas 17. 17:7, vamos pues. Dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, pues ya hasta aquí nos empieza a hablar de muchas cosas, y pues vamos viendo esta parábola que nos dice pues varias cosas, ¿no? ¿Quién de vosotros, dice, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
Qué interesante, ¿no? Cuando empezamos a ver esto. Pues de principio debes entender lo siguiente, pues que eh, en el tiempo de Yeshua, pues lo que se tenía son siervos y pues de hecho hasta el día de hoy tenemos, digamos, esa forma, digamos, de ser siervos, ¿no? Y hablábamos ya las anteriores veces de que ocurre un detalle cuando pues en ese tiempo ocurría que muchos de ellos pues eran siervos pero tenían pues las leyes, por eso es que muchas culturas, se podría decir, muchas tribus o más bien otras poblaciones, otros pueblos, querían pues que estar, digamos, de siervos siempre de un hebreo, de un israelita, porque pues los trataban mejor que en otros lados. Pues empezábamos a ver, o más bien veíamos las otras veces que ellos preferían estar con gente, digamos, que eran de Israel, porque pues trataban bien, digamos, a los siervos, pero pues aquí estamos viendo una especie de trato acerca del siervo. Entender de que, por ejemplo, se tenía una ley que cuando alguien, por ejemplo, estaba en un problema, digamos, de déficit bancario, o pues en este caso no tenía más dinero, pues lo que hacía era se ponía de siervo. Y esto era interesante porque, pues básicamente con eso podía pagar, digamos, la deuda que tenía y no duraba esto más de 7 años porque cada 7 años, pues lo que ocurría era que eran sacados en libertad. Es decir, que después de eso, pues ya no había el problema porque eran perdonados, las deudas se perdonaban y dejaban de ser siervos. Esto en cuanto a los que eran pues israelitas. Y no solamente esto, sino que pues incluso cuando se iban se les daba, ¿no?, una comisión porque habían varias cosas que se les daba, o sea, se les daba algún dinero o demás cosas. Pero pues si el siervo quería quedarse, digamos, en casa porque había tenido hijos o pues le había dado su amo una esposa y él quería quedarse con todo eso porque pues no le pertenecía nada a él, entonces podía ir y hacerse horadar pues la oreja, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasaban pues parte de eso es lo que tenemos que entender acerca de los siervos, o sea que era muy interesante esto que ocurría con los siervos. Y aquí ya nos está hablando pues de precisamente de lo que ocurre, digamos, acerca de este asunto. O sea, ¿qué pasaría? Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado? Entonces, pues se nota que el siervo ha estado trabajando todo el día pues está apacentando el ganado y al volver del campo, pues luego ustedes le dirían, pasa, siéntate a la mesa. Entonces, y nos dice, ¿no? ¿Qué pasaría si eso pasara? Entonces, y dice, no le dicen más bien, prepárame la cena. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Claro, porque pues ¿quién es el Señor? Pues el Señor pues es la persona, ¿no? Y por lo tanto pues debería, después de haber estado tal vez cansado y demás, prepararle la cena, ceñirse y servirle hasta que haya comido y bebido, es decir, hasta que haya terminado, porque pues es el siervo, eso es lo que hace un siervo, eso es lo que se debería hacer. Y luego de eso pregunta, pues le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado. Y pues nos dice, pienso que no. Bueno, porque es siervo y hay que entender eso. Pues a veces nosotros no logramos entender este tipo de relaciones, no podemos entender estas cosas. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues no nos damos cuenta que pues nosotros también somos siervos. Muchas veces decimos siervos de Dios, pero pues nosotros somos de los que queremos, pedimos, pues no nos ubicamos con todo lo que tiene que hacerse. No tenemos esa forma de ver las cosas y pues hacemos las cosas al revés. No actuamos como debería ser como siervos. Es algo que tenemos que entender porque tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos en condición de siervos delante del Señor y a veces estamos nosotros esperando a que Él nos diga las cosas que tenemos que hacer, pero pensamos que por eso que estamos cumpliendo, por eso que estamos obedeciendo, ya nos creemos la gran cosa, creemos que estamos haciendo lo máximo y no entendemos que en realidad es nuestro deber obedecer, es nuestro deber hacer las cosas que el Señor nos ha mandado, es nuestra obligación porque somos siervos. Es importante que entendamos eso porque un siervo tiene ciertas leyes, tiene ciertas condiciones, como lo decías, Amparo, al principio. Hay una ley para todos los siervos que está justamente en Éxodo 21, habla de todas las leyes de los siervos y está todo normado. Como bien lo decías al principio, la gente
a la gente le gustaba o prefería ser siervo de los hebreos, porque ellos tenían una ley para los siervos, a diferencia de todos los otros pueblos que no tenían ninguna ley, no había nada que les pueda proteger, que les pueda respaldar. Es más, cuando eran siervos de los judíos tenían bastantes beneficios, tenían muchas ventajas en las que como siervos tenían que ser cuidados. Si estaban bajo la casa de un hebreo, este hebreo era responsable por la vida de ese siervo, no era simplemente como una mascota, como un animal que si se muere no pasa nada y no, tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo, tenían que tratarlo como si fuese un hermano. Habían bastantes cosas en las que tenían que mostrarle que de verdad era una persona, no podían eh, tratarlo como si fuese un animal y golpearlo cuando les daba la gana. Es más, dice esta ley en Éxodo 21 que si un amo golpeaba a su siervo y ese siervo salía herido por esa herida, por ese daño que le había causado, este siervo quedaba libre. O sea, no se podía tratar a los siervos como a uno le daba la gana. No es, en realidad lo que estamos hablando no es de esclavos, que es muchas veces lo que uno piensa. Y generalmente uno llegaba a la condición de siervo cuando ya no podía sustentarse económicamente, cuando ya no tenía de qué vivir. Entonces la forma en la que podía empezar de nuevo, podía empezar a recuperar dinero y evitarse cualquier deuda, era ponerse en condición de siervo. Simplemente lo que él hacía, si es que ya no tenía dinero para pagar alguna deuda, entonces él se entregaba como siervo y trabajaba para pagar esa deuda y trabajaba con su propio esfuerzo y al final cuando ya se terminaba de pagar la deuda o se cumplían estos 7 años que son los del año Shemitah, del año sabático, entonces quedaba libre y se cerraba la deuda, también se cancelaba la deuda y podía empezar de cero. Era un siervo que cuando quedaba libre simplemente tenía todas las posibilidades de volver a empezar. Era de verdad un borrón y cuenta nueva porque realmente empezaba de cero, no como actualmente se hace aquí las personas cuando tienen una deuda tratan de buscar otro lugar para poder prestarse dinero y poder pagar al otro lado y luego para pagar la otra deuda se prestan de otro lugar y así empiezan a crearse más y más huecos y en realidad nunca van a tener la oportunidad de empezar de cero porque los bancos aquí no perdonan nada y además que la deuda sabemos que es una maldición que se va arrastrando y que no hay forma de poder arreglar ese tipo de cosas si de verdad no lo hacemos con la sabiduría del Señor. Y por eso es que vemos que las condiciones de los siervos eran bastante buenas, podríamos decir. No estamos hablando de esclavos como lo decíamos. Es importante que entendamos que nosotros delante de Dios somos unos siervos que tenemos que estar dispuestos a obedecerle, a hacerle caso en de lo que Él nos mande. Decir de verdad que pues nosotros tenemos que aprender a vivir de diferente manera y pues como decías, muchas veces nosotros no entendemos cómo es pues que estos siervos digamos llegaban a obedecer, digamos a hacer todas las cosas y a veces pues no entendemos que se nos está diciendo eso. Cuando vemos esta parábola empezamos a ver que dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice, pienso que no. Y es verdad, pues no se le daba, no se le da ahora mismo, pues porque es parte de la obligación, es parte de lo que se tiene que hacer, pero pues si seguimos viendo en Lucas 17:10, pues lo que dice es, así también vosotros, escuchen esto, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Fíjense lo importante que es hacer todo lo que nos ha sido ordenado. Pero ¿qué es lo que se nos ha ordenado? Entender que en ese tiempo nosotros somos pues siervos. Y dice una vez, o sea, que hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, que no se ha hecho nada más, porque una vez que uno haya hecho todo lo que se ha ordenado, pues simplemente siervos inútiles somos. Qué interesante esto, porque pues muchas veces nosotros esperamos pues como que algo más, como que alguien nos diga pues qué bien o que se ha hecho esto y demás, pero no logramos entender que en realidad esto es parte de lo que hace el siervo.
Y lo dice ahí muy claramente, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. El problema es que creo que a esta altura todavía no hemos hecho ni siquiera lo que nos ha sido ordenado. Eso es algo grave, o sea, no hemos llegado, se podría decir, si alguien se creía inútil, no llegamos ni a inútil. Bueno, por así decirlo, ¿no? Ese versículo en la versión de Dios habla hoy dice así también vosotros cuando... ¿Dónde está? Aquí está. Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Es algo que tenemos que entender cuando Dios nos da instrucciones, nos da mandamientos, nos da órdenes. Nuestro deber es cumplir. No estamos aquí porque si nos conviene hacer caso, si a ver si nos gusta lo que vamos a hacer, a ver si aceptamos ese trabajito, sino al contrario, se trata de que tenemos que entender que de verdad somos siervos delante del Señor y no podemos estar viendo qué cosas nos conviene del Señor, qué cosas no nos conviene, qué cosas hacemos caso, qué cosas no, si le vamos a obedecer o no, y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta porque Dios ya nos ha dejado una serie de instrucciones, una serie de mandamientos en los cuales se nos indica cómo debemos vivir, la forma en la que tenemos que actuar, la forma en la que tenemos que pensar y todas esas cosas que deberían ser ya parte de nuestra vida, pero nosotros seguimos viendo qué parte de eso nos gusta, qué parte no nos gusta, si lo que nos conviene lo hacemos con todo gusto y lo que no nos conviene simplemente lo dejamos para después. Y es algo que tenemos que entender que es nuestra obligación cumplir con estos mandamientos. Dios nos ha dejado ya todo escrito, nos ha dejado tantas pautas para poder seguirle y tenemos que entender que cumplir todos estos mandamientos no son más que nuestra obligación. Eso es importante, ¿no? Que pues saber que cumplir todos los mandamientos pues no son más que una obligación. Pues de principio entender primero por qué somos siervos. ¿Por qué somos siervos? Quizás alguno no logra entender este asunto. Pues alguno pues que probablemente haya tenido problemas con ortografía y pensará que un siervo con C, pues bueno, de repente es pues una persona que tiene cuernitos y qué sé yo, o un animal, no sé, pues por ahí, y pues no logramos entender, y cuando uno empieza a ver siervo, quizás no logra entender exactamente a qué se refiere. Ya decíamos que no se refiere exactamente a esclavo en el fondo, pero pues bien podría, digamos, en algunas traducciones, sí está, digamos, así como esclavo, pero bien podríamos entender esto en el sentido de la primera parte de Israel, digamos, de todo lo que nos cuenta la Torá y nos muestra eso, porque pues ya decíamos y explicábamos un poco, ocurría que, por ejemplo, cuando una persona, y lo decía bien Daniel, tenía un problema de una deuda que no podía pagar, entonces lo que hacía era se ponía de siervo para el otro, ¿no? O sea, siervo para la otra persona. Y pues pasado el tiempo, pues algunas veces no solo eran los de 7 años, sino tenía que esperar hasta el tiempo de jubileo, porque probablemente pues se entregaba o se decidía entregarse ahí solamente para siervo, para más tiempo. Entonces pues tenía que esperar hasta el tiempo de jubileo para poder ser libre, digamos, y terminar, digamos, ese tiempo de servidumbre. Pues lo mismo ha ocurrido con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros empezamos a tener una deuda muy grande. Deudores totalmente. ¿A qué empezamos a ser deudores? Pues nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por causa del pecado, por causa de que en cada uno de nosotros hay una deuda muy grande de pecado, ninguno de nosotros puede pues simplemente pagar esa deuda, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, pues nosotros deberíamos pagar esa deuda ¿con qué? Con la muerte. Sin embargo, Yeshua, pues al venir y morir por nosotros, ¿qué hace? Lo que hace por nosotros es Él muere en lugar de nosotros, es decir, paga nuestra deuda. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Empezamos a ser deudores, pero ya no. ¿A qué? Pues ya no somos deudores a la ley del pecado, ya no lo somos, sino que pues ahora somos deudores ¿a quién? A Yeshua. ¿Por qué? Porque Él ha pagado por nuestros pecados. Y por lo tanto, al haber pagado Él por todo lo que hemos hecho nosotros, por nuestros pecados, entonces resulta que pues nosotros ahora somos sus siervos.
Y pues el asunto también es de que pues cuando vemos eso y entendiendo de que Él nos ha dado absolutamente todo, pues también estamos esperando, digamos, ese tiempo de jubileo que pues se va a concretar en el milenio y en el cual vamos a pues estar juntamente con Él, digamos, con todo esto. Pero pues a este tiempo lo que nosotros somos siervos. Entonces toda persona que pues ha permitido que Jesucristo pague sus pecados, que de verdad le ha entregado su vida, pues en ese momento pues él deja de ser deudor al pecado. O sea, ¿por qué? Porque ya no tiene que pagar con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, sino que empieza a ser deudor ¿de quién? De Yeshua. Por lo tanto, a quien tiene que obedecer pues es a su Señor. La pregunta es, primero, pues entender si somos siervos, porque pues resulta que en esta vida solo hay dos tipos de siervos. Aquellos que son siervos de Dios, o sea, siervos de verdad de Yeshua, o pues aquellos que son siervos pues de Hasatán, porque no hay otro. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber eso? Entonces, te podemos saber eso dependiendo a quién obedecemos, porque dependiendo a quién obedecemos, pues ese es nuestro Señor. Y eso sí, tenemos que verlo, habíamos dicho ya en una reunión, a quién nosotros vamos a sujetarnos, si de verdad nos vamos a sujetar al Señor o si nos vamos a sujetar a nuestro propio razonamiento que tiene como consecuencia la muerte. Habíamos visto eso ya en alguna reunión pasada y nosotros tenemos que elegir a quién vamos a servir. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos dioses. Tenemos que elegir si de verdad es al Señor, al Eterno, al Creador, a quien vamos a servir, de quien vamos a ser siervos, o si vamos a servir simplemente a su enemigo, si vamos a estar en contra de él. Y eso es importante porque lo decían los fariseos cuando hablaban con Jesús, que ellos no eran esclavos de nadie, ellos eran hijos de Abraham. Y el problema es que hay una condición en la que nosotros podemos ver si de verdad somos siervos de Dios o somos siervos del pecado, somos siervos del enemigo. Por tus frutos, por tus obras, aquello que haces, aquello que ese reflejo que se ve en ti, de las cosas que dices, de las cosas que sientes, que piensas, que tú mismo te puedes examinar, todo eso refleja de quién eres su siervo, a quién le sirves. Y ahí podemos ver si de verdad vamos a ser siervos de Dios o si preferimos ser siervos de su enemigo. Y algo importante que me llamaba la atención en esta parte cuando dice que somos siervos inútiles, dice, si es que hacemos solo lo que debemos. Y estabas revisando algunas traducciones y en todas las traducciones que tengo, lamentablemente en todas dice siervos inútiles, excepto en una, en la original del hebreo, que no está en hebreo todo el Nuevo Pacto, pero sí hay partes que sí se puede revisar. Y cuando vemos esta palabra de inútiles en esa versión de hebreo, podemos entender que no dice inútiles, porque es extraño que Dios esté llamando a sus... Porque aquí está hablando con sus discípulos y les está diciendo como que si es que hacen simplemente lo que se les dice, entonces son unos inútiles, y como que suena mal. La definición literal de inútil es una persona que no sirve para nada, ya sea por una discapacidad física o por algún otro tipo de impedimento, o que no está cumpliendo el propósito que debería. Y aquí en realidad podríamos decir que pareciera contradictorio, porque si estás haciendo lo que se te ordena, entonces eres un inútil que no está cumpliendo su propósito. Y sí, es contradictorio, pero la versión original no utiliza la palabra inútil, sino la palabra que utiliza es ordinario, un siervo ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que es un siervo común, alguien corriente, alguien usual, habitual, acostumbrado, frecuente o conocido. Estamos diciendo entonces que cuando haces lo que solamente lo que se te ordena, entonces eres un siervo normal, o sea, alguien que está el promedio, podríamos decir. Simplemente haces lo que se te dice y ya está bien, pero simplemente llegas a donde todos llegan. Y ese es el problema. Nosotros no podemos quedarnos ahí, no podemos hacer simplemente lo necesario. Tenemos que entender que Dios sabe que somos capaces de hacer mucho más, que la capacidad que hay dentro de cada uno de nosotros, si le dejamos transformarnos y permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe a servirle al Señor con todo nuestro corazón, esto no nos vamos a quedar simplemente como siervos normales o como siervos corrientes, sino
Vamos a empezar a hacer las cosas con todo gusto para que estemos atentos, para que estemos pendientes de lo que el Señor quiere que hagamos. A mí me gusta bastante la historia de David cuando le da sed y le da ganas de tomar agua de un pozo que estaba justamente en el campamento enemigo. Y él se echa un suspiro. Ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo? Y no me acuerdo el nombre del pozo, pero lo dice. Y estaban ahí tres de sus hombres más valientes que logran escuchar ese suspiro, ese deseo de su rey, y no dudan ni por un segundo y van y se meten al campamento y van y traen el agua del pozo y se la llevan delante del rey. Y el rey ve que era algo tan sorprendente lo que habían hecho estos hombres, ve que habían sacrificado sus propias vidas, y él dice: no soy digno de beber esta agua que podía haber costado la vida de mis hombres. Esta agua la voy a derramar delante del Señor, y se la dedica al Señor. Y podemos ver que esos siervos eran más que ordinarios, eran más que normales, porque ellos no estaban haciendo simplemente su obligación, no estaban cumpliendo simplemente lo que se les había mandado, porque como eran soldados ellos tenían la responsabilidad de proteger al rey, pero ellos estaban dispuestos a hacer mucho más que eso, no quedarse ahí donde se les había dicho y ya, sino querían hacer mucho más por el rey, querían hacer todo lo posible para poder agradar al rey. Y creo que es algo que nosotros tenemos que entender, que podemos hacer mucho más que solo cumplir lo que nos ha mandado, sino podemos empezar a estar pendientes de los deseos que hay en el corazón del Señor, de los anhelos que Él tiene en su corazón, que cuando Él tenga un deseo nosotros estemos ahí atentos para escuchar y poder ser más que siervos comunes. Es bien interesante lo que acabas de mencionar, pues más que ser siervos comunes, de hecho, pues ya todos estábamos pensando, pues ni a inútiles llegamos, pero bueno, pues en realidad, pues quizás si nosotros cumplimos solamente las leyes básicas, pues simplemente venimos siendo pues esos siervos comunes. Y pues bien lo decías, creo que en esta historia que acabas de contar, que cuando hablas de David y sus valientes, pues está en 2 Samuel 23, pues una de las cosas que podemos ver, pues muy importante aquí, es que no es que les da una orden, ¿no? Si vemos 2 Samuel 23, podemos leer a veces el 13, y ahí nos dice lo siguiente: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron a tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, no les da una orden. Quisiera que entendamos esto, que es muy importante. Pues está ahí con sus hombres, está con personas, ¿no? Tenía pues 30, bueno, tenía bastantes jefes pues de su ejército, pero pues aquí estaban 3. Y estos 3 pues habían llegado donde estaba David y estaban al frente de los filisteos. Y cuando habían llegado, pues escuchen lo que David dice. David no les da una orden, vuelvo a decirlo, lo que dice es, David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Pero pues yo quisiera que entendamos este deseo de David, que está diciendo todo esto, pues no es una orden directa, sino que es un deseo, es algo que David siente en el momento, porque en ese tiempo pues estaban allí los filisteos y habían tomado ese lugar. Entonces básicamente lo que él quería pues era pues beber, digamos, de esa agua del pozo, como añorando, digamos, eso. Y entonces dice que se levantan estos 3 valientes, dice entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento. Escuchen esto, o sea, los 3 están ahí, los 3 valientes, escuchen esto, y de repente a ellos se les ocurre y hacen lo siguiente: irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Pero yo quisiera que veamos este asunto, que no es algo que pues les haya dicho ni les haya ordenado, pero aquí los 3 valientes irrumpen el campamento. Esto es terrible porque pues los podían haber matado, les podían haber hecho muchas cosas, y están tan locos que no van a matar a nadie, sino que simplemente estos 3 pues lo que hacen es irrumpir por el campamento de los filisteos y sacar agua del pozo de Belén,
que estaba junto a la puerta y tomaron. Imagínense, los filisteos habrán quedado locos, ¿no? Qué locos estos que vienen, ni siquiera pues van a matar a nadie, simplemente van por un poco de agua y pues otra vez con todo el agua cargando vuelven a su lugar. O sea, y uno diría, pero qué locura la que tienen cada uno de estos muchachos, pues de no ir a sacar algo, ni matar al jefe, ni deshacer a toda la guardia. Y solamente, ¿por qué? Para traer agua del pozo. Y de encima David dice, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, pues y ahí vemos lo que nos dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, los 3 valientes hicieron esto. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque pues estos 3 no eran comunes, no esperaban que se les diga algo para hacerlo, pero tampoco hacían lo que a ellos les parecía, ¿no? No es que, ¿qué podemos hacer? Traeremos agua. No era algo así, sino que ellos estaban tan cerquita, por así decirlo, de su Señor, que lograban escuchar hasta el susurro que su Señor tenía. Y esto es interesante porque podemos ver que estos siervos, estos ni siquiera eran siervos, eran unos soldados y no eran cualquier soldado. Sabemos que David tenía 300 hombres que peleaban a su lado. De esos 300 hombres, 30 eran valientes, 30 eran los mejores soldados, los mejores hombres que David tenía. Pero de estos 30, habían 3 que eran los mejores de los mejores. Y estos 3 podían haber dicho, nosotros somos aquí los más capos, los más valientes, y simplemente vamos a estar pendientes de lo que ustedes hagan, nosotros les vamos a supervisar porque aquí nosotros somos los mejores. Pero no, podían haber mandado a sus hombres, tenían tantos hombres a su cargo, a su disposición, y podían haber dicho, nosotros aquí somos los jefes, entonces el rey quiere agua de ese pozo de aquí, del pozo de Beit Lehem, y pues vayan, agarren sus espadas, llévense todo un ejército y vayan a traer agua. Y podían haber dado órdenes y hacer lo que les daba la gana, pero no, ellos deciden entregar sus propias vidas, arriesgar sus propias vidas para cumplir un deseo del rey. A ellos no les importaba ni su posición ni su condición, ellos simplemente querían obedecer al rey. Y aún más que eso, no solamente querían obedecerle, sino estaban dispuestos a hacer todo lo posible para agradar su corazón, para satisfacer esos deseos que tenía el rey, para que el corazón del rey pueda sentir ese gozo en lo que habían hecho ellos. Y nos podemos dar cuenta que no les importaba nada, no les importaba si podía estar en riesgo su vida, si tenían que sacrificar algo, si tenían que hasta de verdad perder la vida, no les importaba nada. Ellos lo único que querían era agradarle al Señor. Y eso es algo que está mucho más allá de lo que estamos viendo aquí, que cuando simplemente obedecemos lo que se nos manda, somos unos siervos normales, unos siervos comunes y corrientes. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Esa es nuestra obligación. Si hay que cumplir los mandamientos, si hay que cumplir las instrucciones que el Señor nos ha dado, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Pero aquí podemos ver que siempre se puede hacer más. Podemos dar todo lo que tengamos para ofrecer. Podemos dar todo de nosotros para hacer mucho más por el Señor, para no quedarnos simplemente como unos siervos comunes y corrientes, y estar dispuestos a oír no solamente la voz del Señor, sino también los deseos de su corazón. Y eso va a marcar gran diferencia. Ahí ya no vamos a ser solamente unos siervos comunes y corrientes, unos siervos normales o ordinarios. Vamos a estar delante del Señor y vamos a poder servirle con todo nuestro corazón. Y cuando lleguemos delante de Él, cuando nos toque estar enfrente de Él, podamos decirle: Señor, he hecho lo mejor que he podido, he dado todo de mí, he corrido la buena carrera y lo he hecho con todo mi corazón, lo he hecho con todas mis fuerzas y con toda mi alma, porque de verdad quería agradarte. Agradarle es lo más importante, pues, y depende mucho a quién nosotros queramos agradar. Y hay algo que nos dice, pues, la palabra de Dios y pues nos habla precisamente de estas cosas, ¿no? Si podemos ver, pues, Efesios 6,
vemos lo siguiente, nos dice pues lo siguiente en el versículo 6, desde el versículo 6, desde el 5. Vamos leyendo desde el 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Trabajen, bueno, pues sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y pues esto nos dice muchas cosas de cómo debemos servir. Es decir, que pues normalmente nosotros, y esto va para todo, porque si bien ahí está hablando de siervos, pues más antes de eso nos empieza a hablar de hijos, nos empieza a hablar de, pues otra vez de los siervos, nos empieza a hablar de la relación que tenemos unos con otros, de los padres, pues de todo eso, y nos dice que aquí nosotros, pues como somos siervos, tenemos que empezar a servirle a Dios con temor y temblor y sencillez de corazón con que obedecen al Mesías, o sea, obedecer a Jesucristo. Y algo que nos dice, pues que es bien importante, es que trabajemos, pero no sirviendo pues al ojo del hombre. Y yo creo que esto es algo tan importante porque pues si bien en este tiempo nosotros pues ahora hemos entendido que somos siervos, pues normalmente mucha gente quiere agradar al ojo del hombre en todo lo que hacemos, desde el papá que pues trabaja en un trabajo y que está ahí y pues si alguno quiere hacer solamente para el hombre va a hacer mientras su jefe le está viendo y luego cuando no, no. Desde el hijo que pues hace por ejemplo la tarea o va a pasar clases o ayuda en la casa de la esposa, o sea, cada uno de nosotros en la función que estemos cumpliendo, creo que pues todo lo que hacemos debemos hacerlo no sirviendo al ojo del hombre, sino haciéndolo como para el Señor, sabiendo, dice, que pues ya seamos libres, ya seamos esclavos, cada uno va a recibir del Señor, ¿no? El bien que cada uno hiciere. Y por decir así, entonces también recibirá pues, el mal que uno hiciere, ¿no? Porque pues si no hacemos bien, ¿qué vamos a recibir? Eso es tan importante que en este tiempo tomemos en cuenta porque pues a veces no nos damos cuenta que pues todo lo que estamos haciendo pues lo vamos a recibir como recompensa. Entonces en este tiempo, si bien no solamente no tenemos que ser siervos comunes y corrientes, también tenemos que entender que debemos ser siervos que agraden a Dios, es decir, que pues le traten de agradar en todo. Y eso significa pues estar cerquita de su corazón, escuchar los susurros que él tiene, así como pues los soldados de David o los jefes pues que estaban allí a David escuchaban lo que él tenía, pues así también nosotros en este tiempo deberíamos estar cerca de Dios, de poder escuchar lo que él quiere, de saber lo que él quiere y poder complacerle en todo. Y creo que eso es algo que deberíamos tener en este tiempo, pero lamentablemente nosotros pues generalmente hacemos todo a ojo del hombre. Por eso es que actuamos de una manera tan diferente. Debiéramos ser la sal y la luz de la tierra, pero normalmente no lo hacemos porque actuamos al ojo del hombre, no actuamos como debiéramos realmente hacerlo. Es importante que tomemos en cuenta que si vamos a ser siervos de Dios, tenemos que entender que Él en todo tiempo está pendiente de todo. Aquí creo que nos hemos acostumbrado como hijos, por ejemplo, que cuando nuestros papás nos están viendo, cuando nos están mirando, estamos nosotros haciendo las cosas en orden, hacemos lo que nos dicen, pero apenas se van, apenas dejan de mirarnos, nosotros hacemos lo que nos da la gana y es más, hacemos lo contrario. Si por decir, nos han dicho que nos quedemos sentados y cuando se van nuestros papás, nosotros nos paramos y nos empezamos a mover y no entendemos que son cosas que tenemos que cuidar. Ahora, tal vez en esta parte sea algo, parezca algo sencillo, pero hay mandamientos que Dios nos ha dado que tenemos que cumplir y nosotros a veces estamos acostumbrados simplemente a que esas instrucciones, esos mandamientos que el Señor nos ha dado, creemos que funcionan solamente en la iglesia, solamente cuando estamos dentro de la reunión, solo cuando el pastor está por ahí mirándonos o cuando algún líder o alguna persona que es parte de la congregación está ahí, entonces nos cuidamos de todo ese tipo de cosas. Pero cuando no hay nadie que nos mire, hacemos lo que queremos. Hay muchos mandamientos en los cuales nosotros tenemos que entender que no podemos hacer solamente cuando creemos que alguien nos está viendo. Tenemos que entender que podemos hacerlo todo esto como para el Señor.
y guardando incluso desde la parte más interna de nosotros, que son los pensamientos y los sentimientos. Tal vez alguno dice que en la Biblia no hay nada de los pensamientos, pero podemos ver que en el Nuevo Pacto sí nos habla de los pensamientos, es más, nos da un filtro de los pensamientos en el que nos dicen esto, pensad, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces ya sabemos que es un mandamiento y tenemos que hacer caso, tenemos que obedecer, no solamente porque por cumplir o porque alguien nos esté viendo, aparte que en nuestro pensamiento y en nuestra mente no hay nadie, no hay ninguna persona mortal que nos pueda ver. Y tenemos que entender que sí, Dios puede ver lo que hay dentro de nosotros, pero como dice aquí, que no lo hagamos solamente porque nos está mirando, sino que podamos hacerlo porque de verdad queremos obedecerle, porque de verdad amamos al Señor. Y tal vez alguien dice, pero este mandamiento no está en la Torá, estamos hablando del nuevo pacto y sí está en la Torá. Justo esto de los pensamientos está descrito en la Torá y nos habla de que no tenemos que tener pensamientos perversos. Está escrito de forma textual y tenemos que cuidarnos de de ese tipo de pensamientos y es un mandamiento del Señor y tenemos que entender que tenemos que cumplir todos estos mandamientos, pero no solamente quedarnos ahí y hacer las cosas por cumplir, sino podemos hacer mucho más con nuestros pensamientos, podemos servirle al Señor con cada pensamiento que tenemos, con cada emoción, con cada sentimiento que tenemos. Si de verdad le pedimos ayuda al Espíritu Santo, podemos alinear nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma para que cada cosa que pase por ahí, por toda nuestra parte interior, por todo nuestro espíritu y nuestra alma, sea de verdad algo que obedezca al Señor y que además de obedecerle sea algo que le agrade. Algo que le agrade, pues de verdad que nosotros en ese tiempo pues tenemos que tener pues ese buen pensamiento. Pues si vemos todo esto, pues ya entendíamos que somos de verdad siervos de Dios. ¿Eso qué significa? Que en este tiempo nosotros tenemos que guardar pues los pensamientos de acuerdo a lo que nos dice nuestro Señor. Recordemos que no hace mucho nos decía algo muy importante, nos decía, si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Y creo que eso es algo que en este tiempo nos está diciendo. Si bien somos, pues si somos hijos, ¿dónde está su honra? Y si somos sus siervos, ¿dónde está pues el temor a Dios? Y creo que eso se nos ha olvidado y tal vez pues muchas veces no hemos entendido que de verdad somos siervos. De hecho, pues si vemos esta figura de siervos, la vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues tenemos esto cuando vemos Levítico 25 pues aquí tenemos un poquito para ver, podemos saber qué es exactamente lo que pasaba. Y nos dice Levítico 25, quizás vemos el último versículo, el versículo 55, en Levítico 25, 55, pues dicen lo siguiente, porque mis siervos son, los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pues aquí nos está diciendo que los hijos de Israel son sus siervos. ¿Por qué? Porque pues nos había sacado de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, pues él habiendo sacado de la esclavitud, lo que pasa es que él había pagado la deuda y por lo tanto, pues ahora somos siervos de Dios. Y alguno dirá, pero pues yo no he salido de Egipto. Pues Egipto es sinónimo del mundo y pues prácticamente eso ha pasado de nuevo con cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, pues nosotros empezamos a entender de que de verdad Dios pues nos ha hecho, de verdad nos ha libertado de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de la carne para ser sus siervos. Y eso también lo dice en Romanos 6:22. Pues ahí podemos ver esta misma figura en la que nosotros aparecemos de verdad como siervos de Dios. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ojo, pues veíamos en el Antiguo Testamento, decía libertados de Egipto, pues aquí está igual, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que hay que entender algo. Si nosotros de verdad hemos sido libertados del pecado, pues ¿qué somos ahora? Siervos de Dios. Pero escuchen bien, ¿qué tenemos por fruto? La santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. ¿Qué más grande cosa queremos que esas dos cosas? Son tremendas cosas las que Dios nos está diciendo. Por eso es importante que entendamos que hemos sido libertados del pecado, pues eso tiene que hacerse realidad en nuestra vida. Y algo que me gusta bastante de este versículo es que decíamos al principio que cuando uno se somete a ser siervo, tiene que elegir si va a ser siervo de Dios o si va a ser siervo del pecado. Y en este caso, cuando uno se somete a ser siervo, lo que está buscando es pagar una deuda. O sea, algo se te da a cambio. Y aquí podemos ver que cuando nosotros nos podemos someternos o al pecado o ser siervos de Dios. Y aquí nos dice claramente, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, si de verdad somos siervos de Dios, vamos a tener este fruto. Este va a ser como la recompensa de ser siervos de Dios. El fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero también el otro lado, o sea, si uno es siervo del pecado, también tiene su recompensa, también tiene su paga y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Y es porque si de verdad nos sometemos a ser siervos de Dios, si elegimos ser siervos de Dios, aquí está lo que pasa, porque habíamos dicho que hay una ley para los siervos y cuando uno es siervo, no se le trata como animal, no se le trata como esclavo, sino al contrario, él tiene una paga, tiene una recompensa después de haber cumplido su vida de siervo. Y aquí está, Dios nos está mostrando, una vez que te sometes a Dios, que decides ser siervo de Dios, Él te da la vida eterna y te lo da a través de su Hijo, a través del Mesías, a través de Yeshua. Pero si te sometes al pecado, el pecado también te va a dar su paga, también te va a dar su recompensa. Y esta recompensa es el pecado, es la muerte. Terrible. Entonces tenemos pues solamente dos posibilidades. O somos pues nosotros ahí pues esclavos del pecado, básicamente siervos del pecado. Y si somos siervos del pecado, pues nuestra paga será la muerte. O somos siervos de pues de Dios, definitivamente. Y si somos siervos de Dios, pues hay algo que me encanta aquí en la versión de la versión Kadosh, se podría decir, en el versículo 6:22, que dice lo siguiente. Mas ahora que son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos, Kadoshim, para Yahweh y el resultado es la vida eterna. En otras palabras, si nosotros decidimos ser, pues, siervos de Yahweh, pues lo que somos hechos Kadoshim, somos hechos santos. Estamos en santificación. Y como resultado de la santificación, la vida eterna. Entonces, pues yo creo que ahí queda claro de que pues ahora ya entendemos, pero pues estamos hablando ni siquiera solamente de eso, porque pues habíamos empezado leyendo de que podemos ser siervos comunes y corrientes o podemos ser pues esos siervos que de verdad agraden a su Señor, porque pues el simplemente obedecerle, pues ya con eso estaríamos siendo siervos comunes y corrientes, pero esto va a más. Va a que de verdad queramos agradarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces no se trata de comportarnos como al buen ojo, ¿no? O como para que alguien nos mire. Se trata que desde la profundidad de nuestro ser tengamos el deseo de agradarle a Dios, tengamos el deseo de hacer su voluntad. ¿Eso qué significa? Pues entender que de verdad pues debemos tener de Dios. Y bueno, y esta noche pues está con nosotros mi mamá, que también quiere pues decirnos algunas cosas. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Muy dramática la cosa. Tanto hablan de servidumbre, de siervo, que realmente en el léxico del Señor, en el vocabulario de Dios, exactamente, ¿sabes qué sucede? Que siervo quiere decir ministro, ¿entiende? Ministro. Entonces, una cosa es que en el mundo se tome este término como que servidumbre, sirviente, que sea lo más bajo como lo que han sido ¿cómo se llama? Los israelitas en Egipto, bien decían ustedes. Una cosa es que se tome así de servidumbre para el servicio, pero veamos quién ha sido siervo. Si nos vamos a Daniel 6, ¿no es cierto? Vamos a Daniel 6, empezamos, sabemos la historia, entonces vamos a ir más o menos, Rey. Vamos por el 13.
versículo 3. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Estaban metiendo cizaña, ¿no es cierto? Ya sabemos quién. No vamos a decir, vamos a decir el error tan solo. Tienen que aprender a guardar términos, decía, ¿no? Dice, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿No es cierto? ¿Qué era Daniel? Siervo de A Dios. quien tú continuamente, pero nadie le decía, Dios le decía, haz esto, haz el otro, haz el, no, ahí va, ¿no? Cuando se decía, si siervo, ¿dónde está mi temor? Entonces podemos identificar que la característica principal de uno que entra en el servicio de Dios como siervo tiene que tener primeramente el temor de Dios. Bien decía que no se anda por vista, sino por fe. Entender que Dios es todopoderoso, que sí puede. Seguimos ahora. Dice, no, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Acaso hacía las cosas para Dios supuestamente en el trato, en la calidad en que estaba? Él era la mano derecha, él era uno de los 10 veces mejor. Entonces podemos ver el servicio, ¿no es cierto? Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. Estaba dolido porque era muy buena persona, Daniel no había fallado. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño porque andaba preocupado, lógico el rey, ¿no? El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo, escuchen bien, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones, porque ya estaba en la fosa de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entiéndanme que es exactamente, porque decía mucho drama, porque el ser siervo del Señor conlleva muchas cosas, conlleva muchos beneficios. Bien dice una parte de la Biblia que el hombre, en este caso el error, solamente a través puede matar tu cuerpo, pero tu alma no. Entonces, ¿qué hacía Daniel? Uno podrá decir, pero no estaba a servicio, no estaba predicando la palabra. Hay mucho contenido en eso, ¿no? No estaba predicando la palabra, no estaba haciendo esas cosas, no estaba bautizando, no estaba haciendo, no estaba ¿cómo se llama? No era ujier, no era pastor, porque eso se conoce como servicio a Dios.
Y el verdadero servicio, cuando dice siervo de Dios, es ¿dónde está mi temor? Entendamos esa partecita. Y cuando dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El que es, ¿qué es? El de ser siervo del Señor, ser ministro, vivir la vida celestial, vivir la vida del eterno, tener la cultura del cielo, no hacer daño a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo y eso conlleva el servicio al Señor, porque veamos el ejemplo de Daniel. Entonces dice, no, si tú dice, atas a tu cuello la verdad y escribes y les escribes en la tabla de tu corazón, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que hay que atarse en el corazón? Saber que Dios tiene ojos para verte, que es omnipotente, que es omnisciente y es omnipresente. Ese es el verdadero servicio a Dios, entendiendo que si tenemos que hacer tesoros en el cielo, el primer tesoro hecho en el cielo, vuelvo a recalcar tal vez por enésima vez, no sé yo, pero es el temor a Dios. Por eso esa partecita se me ha grabado y espero en el Señor, en el Espíritu Santo, que nunca se me borre. Si eres siervo, ¿dónde está mi temor? Entonces no hay mucho drama, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Cierto, totalmente. Pues yo creo que de verdad esto es clave para cada uno de nosotros, que si nosotros somos siervos del Dios viviente, pues la primera característica que tenemos que tener es el temor de Dios. Y si tenemos pues ese temor, pues las cosas van a ser muy, muy sencillas, pero el asunto es de que la mayor parte de las veces no tenemos ese temor de Dios. Nos falta, digamos, eso, y pues alguna vez también Dios mismo nos decía que podemos pedir a Él, pues de acuerdo, Él nos puede dar, dice que Él es capaz de darnos las cosas, incluso el temor a Dios, pues porque nosotros mismos no somos capaces de tener absolutamente nada, pero Él mismo nos puede dar incluso ese temor de Dios. De hecho, nos dice que nos iba a cambiar el corazón, un corazón pues de carne, para que de verdad le sirva, para que de verdad pues le tema, para que tenga ese corazón de verdad de agradarle, y Él nos puede dar conforme a las riquezas en gloria que Él tiene. Y de veras, yo creo que pues entender que ser siervo pues está lejos, digamos, de lo que la mayoría puede entender, solamente, como decías, tal vez de ser un pastor o de ser de algún tipo de cosas que normalmente nosotros entendemos como siervo, sino que pues comienza precisamente por el temor a Dios. Y el temor a Dios pues no es a ojo del hombre, sino es en todo momento, en todo lugar. Y podemos ver que hay pocos pues a los que les llama siervos. De hecho, una de las personas a quien Dios mismo le llama siervo, pues es a Moisés. Podemos ver que cuando pues Aarón y María estaban murmurando y a consecuencia de eso pues había venido Jehová mismo, había descendido en una columna de nube y se había puesto en la puerta del tabernáculo y les había llamado a ambos. Y pues les dice en ese momento, ¿no? Les aparece, pues les dice, oíd mis palabras, estamos números 12:6 y les dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y luego dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y creo que pues otra característica de ser de verdad siervo de Dios, porque aquí quien le llama siervo pues a Moisés es Dios mismo, pues es la fidelidad, que creo que es otra de las características muy esenciales para ser siervo. Si bien es importante pues el temor a Dios, pues parte de eso también viene pues la fidelidad, el serle fiel. Y aquí vemos que pues que es fiel. En toda mi casa hablaba así acerca de Moisés. Esta parte es interesante porque de verdad podemos entender que siervos no se trata de ser esclavos, no se trata de estar encadenados o de estar marcados como esclavos prácticamente. Bien lo veíamos que podemos hablar de que somos como ministros, como lo decía, o también podríamos hablar como el caso del siervo de Abraham,
que más que un siervo era un mayordomo, alguien que estaba a cargo de toda su casa. Había llegado a agradar tanto a Abraham que lo pone como mayordomo de toda su casa. Y lo mismo le pasa a José. Cuando estaba sirviendo a Potifar, estaba de siervo, estaba ahí al principio como un siervo, estaba a cargo de la servidumbre, pero era alguien que de verdad hacía las cosas tan bien, no solamente delante de Potifar, que era su amo, sino también delante de Dios. Estaba tan preocupado de hacer las cosas como Dios mandaba, como Dios ordenaba, y sobre todo de cumplir y agradar el corazón de Dios, que llega a una posición, a un cargo de mayordomo, que está a cargo de toda la casa. Es alguien que tiene, podríamos decir, una importancia no solamente material, sino hay confianza, hay lealtad, hay fidelidad, hay amor, hay cariño y tantas cosas que de verdad tiene un mayordomo. Y como lo que pasa en el caso de Abraham cuando le encarga a, a su mayordomo, a su siervo más leal que tenía, y le manda a buscar a esposa para su hijo, para Isaac, y le manda en representación de él, le dice que vaya en su nombre a buscar una esposa. Y en este caso, más que un mayordomo, llega a ser un embajador, un representante legal de la casa de Abraham. Y esto es algo que lo dice la Biblia. Nosotros somos embajadores de Yeshua. Él nos ha dejado aquí en la tierra para que nosotros tengamos esa representación de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esto parte de cosas importantes. Uno, de la cultura que tenemos, de la identidad que tenemos, y de verdad somos parte de ese reino, nosotros podemos llegar a ser esos representantes, esos embajadores en esta tierra. Y hay cosas que tenemos que entender. Un embajador está no solamente bajo las normas que rigen en ese lugar, sino principalmente bajo las normas que hay en su país, en su cultura. Y es algo importante porque veíamos al principio que un siervo tiene primeramente que obedecer las instrucciones y ordenanzas del Señor, y es algo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta desde el principio. Es una característica que tiene que haber en un siervo, es que de plano tiene que cumplir todos los mandamientos, todas las leyes que el Señor nos ha dejado, y además tiene que tomar parte en esto que decíamos, que es la lealtad, la fidelidad, el amor y tantas otras cosas que el Espíritu Santo nos va enseñando para que de verdad podamos ser unos siervos del Señor, pero no con esa idea de ser esclavos, de estar por debajo como si fuésemos eh, algo que no tiene valor, sino al contrario, que de verdad Dios nos ve como personas valiosas, y Él quiere entregarnos todo eso que nos ha prometido, nos quiere dar ese poder que nos ha prometido, esa paz que nos ha prometido, ese amor y todas esas promesas que están en la Biblia, para que de verdad nosotros podamos estar a cargo de todo lo que representa el reino de los cielos. De veras que pues tenemos que empezar a caminar conforme a lo que Dios nos dice, y pues dos cosas bien importantes que estamos viendo el día de hoy: el temor y pues la fidelidad, que es parte de ser siervos, ¿no? Es parte de hacer la voluntad del Eterno. Y pues hay una parábola interesante del Salmo, diré en Lucas 19:11, pues que vemos, y ahí pues les llama siervos también, ¿no? Y vemos lo que dice lo siguiente: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos les aborrecían le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo.
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dad al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Pues, y esta parábola pues nos habla de verdaderamente pues de Yeshua y nos habla de nosotros. Pues él es el rey que pues ellos pensaban que iba a ser inmediatamente, pero pues el reino de los cielos se ha acercado y pues todavía estamos a la espera de ese gran reino de los cielos. Y pues Jesucristo que pues se ha ausentado por un tiempo, pero que nos ha dejado como siervos y pues ya decíamos como ministros de todo, entender que eso no se refiere solamente pues a lo que nosotros empezábamos a pensar como ser pastores, ujieres o solamente eso, no, sino que pues se refiere a toda nuestra manera de vivir, a todo lo que hacemos en cada momento, en cada situación, y que pues va a llegar un momento en el que se nos va a pedir cuentas por todo lo que estamos haciendo. Y es bien interesante ver que pues al que tiene se le va a dar. Y si nosotros el día de hoy estamos cumpliendo como verdaderos siervos, con temor a Dios, con la fidelidad a Dios, pues Él que nos va a decir, buen siervo fiel has sido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y pues, y ahí dice, ¿no? Que nos va a dejar gobernar ciudades, ahí dice, eso es lo que va diciendo. Y pues también va a decir a aquellos que pues no han querido portarse, digamos, como debían hacerse, que pues que les quiten, digamos, todo eso. Y además, fíjense que es interesante que dice que por su boca pues van a ser juzgados por lo que están diciendo. Y no solamente eso, sino que se va a decapitar a aquellos que no crean o no quieran que Él sea rey. Pues yo creo que esto es algo que nos está diciendo para nosotros. Si bien, pues no es para tanto drama, digamos, esto de ser siervo, creo que es algo muy bueno, digamos, que Dios nos haga siervos porque pues representa todo lo que tenemos que hacer en este tiempo, que pues es en toda la vida, en cómo nos portamos, en todo lo que hacemos, actuando a cada momento con temor hacia Dios, entendiendo que pues no debemos servir pues a la vista del ojo de los hombres, sino a la vista de Dios de verdad, como que Él nos mira todo el tiempo, aún como decíamos en el agujero del ratón, Él tiene su mirada pues en cada uno de nosotros, entendiendo también que le debemos fidelidad, porque pues eso es muy importante para nosotros, porque pues si nosotros no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a poner en lo mucho? Y creo que esto es algo para cada uno de nosotros. Es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Dios quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón, que de verdad le sirvamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y que no solamente le sirvamos por obligación, sino que de verdad podamos amarle y hacer las cosas por voluntad propia, que pongamos en nuestro corazón ese deseo de hacerlo como para Él, para que le agrade, para que todo lo que vivamos, cada cosa que estemos haciendo, de verdad podamos hacerlo con todo nuestro corazón, que no estemos simplemente pendientes de que si no lo hacemos, si no cumplimos, Él nos va a matar, Él nos va a castigar. Al contrario, tenemos que entender que todas estas cosas que hacemos podemos hacerlas porque lo queremos, porque lo amamos y el Espíritu Santo mismo pone dentro de cada uno de nosotros todas estas cosas si de verdad queremos servirle, si de verdad queremos agradarle. Él nos va a enseñar a hacer todas estas cosas ya no por obligación, ya no porque tengamos miedo de irnos al otro lado, sino al contrario, porque tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios nos está guardando, nos quiere proteger en todo momento. Y todas estas cosas, estos mandamientos que nos ha dejado, son pues para que nos mantengamos dentro de ese cerco de protección y que no corramos peligro, que nuestra vida no corra peligro y Dios sabía eso desde un principio. Y tenemos que hacerlo porque de verdad Él nos está mostrando su amor a cada instante. Él nos ha mostrado desde un principio que ha creado toda esta tierra
para nosotros, para que nosotros la disfrutemos. Y a pesar de que hemos cometido tantos errores, de que el pueblo de Israel se ha ido tras otros dioses y nosotros hemos seguido con los mismos errores, hemos seguido tras los mismos malos caminos, aún así Él ha decidido mandar a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros y ha hecho un sacrificio increíble porque de verdad nos ama. Y tenemos que entender que no hay nada en este mundo que nos que vaya a dar tanto por cada uno de nosotros. No hay ninguna persona sobre la tierra que pueda amarnos tanto como el Señor mismo, como Yeshua, que ha hecho ese sacrificio por nosotros, entregando su misma vida para que nosotros podamos alcanzar esta salvación, para que nosotros podamos alcanzar esta gracia de que volvamos otra vez al pacto en el que podemos servirle con todo nuestro corazón al Señor. Ha vuelto a reconciliarnos con Dios y creo que es para estar agradecidos, para que veamos todas estas cosas, todas estas promesas de Dios como algo para alcanzarlo, pero para hacerlo de todo corazón, no simplemente por obligación. Y de verdad tenemos que entender que todo este camino, toda esta trayectoria, lo podemos pasar con todo nuestro corazón, disfrutando cada momento que Dios nos regale, cada cosa que Dios ponga delante de nosotros. Incluso los problemas son cosas que los podemos atravesar, aún agradeciendo por todas esas cosas que pasan, pero entendiendo que Dios puede sacar siempre algo bueno de todo eso, de cada circunstancia, de cada situación. Él puede sacar cosas buenas, Él puede transformar todos nuestros problemas en cosas que nos beneficien, que nos ayuden para bien, si nosotros estamos dispuestos a servirle con todo nuestro corazón. La disposición del corazón Aleluya. va a ser muy La importante. gloria es para Dios. Amparito, Amparito, por Sí, favor. sí, vamos. Aleluya, gloria a Dios. Muy buena la intervención de Daniel y nos vamos a Proverbios 1:24. Porque exactamente todo lo que ha hecho Daniel está muy bien, re bien, pero si ocurre lo contrario, leamos el versículo 24 más o menos. Yo os llamé, dice, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso yo también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga la angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Ahora, entender que ese principio del temor de Jehová, el temor de Dios, siendo este el primer tesoro que se hace en los cielos, es importante. Entonces, la servidumbre a la que Dios nos llama es pues actuar en contra de este sistema de vivencia que hay aquí. No se puede igualar el modo de vivir, ni tomarse un descansito, ni un recreíto para hacer lo que el error hace. Entender eso. Por eso decía muy buena la intervención de Daniel. Entonces, cuando decía, por ejemplo, es un drama, no le decía exactamente a ustedes, sino por el mismo hecho de que el drama, con solo decir la palabra siervo, ay, uno, pero entiendan que la servidumbre que hay en Dios es la libertad plena. ¿Por qué? Porque estamos acompañados por el poder del Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entiéndanme bien, pueblo de Dios, aquellos que por primera vez están escuchando, van a escuchar.
nos hará saber lo que ha de venir, porque nos guiará a toda verdad. Porque hoy por hoy no podemos confiar ni siquiera en lo que nosotros decimos. Tiene que haber tal desconfianza que simplemente el desarrollar oído para escuchar la voz del Eterno a través de su Espíritu Santo es lo único que nos va a salvar. Es lo único que nos va a tener seguros. Es lo único, y nosotros podemos decir así a boca llena que somos testimonio viviente con lo que nos ha ocurrido en familia en este último tiempo. Amén. Yo creo que mi intervención va a ser hasta ahí, Amparo. Bendecir cada vida, bendecir primeramente la vida de los que están ahí en la radio, bendecir la vida de los oyentes y los que van a escuchar. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les siga dando sabiduría, que Dios les ampare. La sangre de Cristo esté sobre todos. Amén. Dios les bendiga, Amparito. Amén, mami. Bueno, pues ya también ya llegamos casi al final del programa y pues yo creo que ya vamos también terminando, pero es verdad que pues este proverbio nos dice muchas cosas, ¿no? Si nosotros realmente oímos la voz de Dios, pues vamos a habitar confiadamente y vivir tranquilos, sin temor del mal, pero si no, pues eso es grave, ¿no? Daniel, tus palabras. Tenemos que entender que Dios nos está llamando otra vez, está ahí dándonos la oportunidad de volver. Justamente el versículo anterior a lo que leímos dice, volveos a mi reprensión. Y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y es que de verdad Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que ningún alma se vaya por otro camino. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Cada una de las personas que habitan en esta tierra ha sido una creación especial de Dios y Dios no quiere ver cómo se destruye toda esta su creación. Dios nos ha creado, lo habíamos dicho bastantes veces, simplemente por amor. Era la única razón por la que hemos sido creados. Y Él quiere que cuando pase todo esto, cuando llegue el tiempo de su venida, cuando de verdad Yeshua llegue al reino y Él esté gobernando sobre toda la tierra, todos nosotros estemos ahí para tener una vida plena, para poder disfrutar toda esta creación que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, que de verdad podamos disfrutar como Dios lo quería desde un principio. El problema es que mucha gente no quiere escuchar. Hay muchas personas que simplemente escuchan todas estas cosas, todo este llamado, todas estas palabras o escuchan esta reprensión y simplemente dicen que no. Y creo que es ahora momento de que nosotros los que ya conocemos al Señor estemos atentos y no nos descuidemos, no nos olvidemos de que Dios nos ha llamado a nosotros y que nosotros podemos hacer mucho si nos dejamos utilizar, si de verdad entendemos que somos siervos útiles, siervos bastante útiles, si de verdad estamos en las manos del Señor, entonces vamos a comprender que cuánto Dios ama a las personas, cuánto Él está esperando por cada uno de nosotros, está esperando que cada persona vuelva, porque Dios nos cuida a todos, Dios nos quiere a todos. Sabemos que Yeshua en una parábola decía que Él está dispuesto a dejar a todas las ovejas, a las 99 ovejas ahí en casa seguras, por ir a buscar a la descarriada. Y es que Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Dios está llamando a tantas personas que están tal vez al borde de la muerte, que están tal vez al borde de tantos problemas y que Dios les está dando la oportunidad, Dios les está dando el llamado otra vez para que escuchen, para que abran sus oídos y vuelvan. Y no pase esto que habíamos leído, esto de que al final, cuando ya sea tarde, Dios simplemente ya no va a escuchar a nadie. La puerta se va a cerrar como en el arca, cuando Noé ha cerrado el arca por orden del Señor, y ya no se va a poder abrir más. Tenemos que entender que ahora es el tiempo en el que tenemos que volver al Señor. Ahora es el tiempo en el que podemos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Podemos hacerlo y de verdad, si le permitimos al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos guíe en este camino, vamos a aprender a hacerlo y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y cuando lleguemos y nos toque estar delante del Señor, podamos decirle: Señor, he corrido esta carrera, he peleado la buena batalla y lo he hecho con todo mi corazón, y aquí estoy, Señor, delante de ti.
esperamos pues llegar y decir esas palabras y pues a mí me encanta pues esta parte que leíamos pues de Proverbios 1:23 que nos dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, pues porque es tan importante esto porque como decía Daniel, cuando Dios abre, no hay quien cierre. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abra. Hoy es el tiempo de, pues, de no cerrar, bueno, de no hacer oídos sordos y volvernos de verdad a la reprensión del Eterno. Pues, si bien quizás a nadie le gusta una reprensión, pues tenemos que entender que si de verdad nosotros volvemos, ¿no? Volvemos a, pues, a la senda antigua, volvemos a, pues, hacer las cosas del Eterno, ¿Él qué va a hacer? Él va a derramar sobre nosotros su Espíritu Santo y os haré saber mis palabras, nos dice, nos va a hacer entender, como decía bien, nos va a hacer entender todo lo que va a venir, nos va a decir todas las cosas, porque ese es el verdadero, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, eso es lo que verdaderamente Él quiere hacer. Pero pues si nosotros no nos volvemos el día de hoy a su reprensión, si nosotros seguimos teniendo oídos sordos, si seguimos teniendo pues todas esas ganas de no hacer la voluntad del Eterno, si seguimos haciendo las cosas como a nosotros nos agrada, pues está llegando un tiempo en el que se cierra la puerta y lamentablemente no vamos a poder entrar más. Todo tiene su tiempo y hoy es el tiempo de que Dios te está llamando para que nos volvamos a Él. Él verdaderamente quiere hacernos sus siervos y que nosotros pues no seamos más esclavos del pecado, porque pues si bien con Él pues nos vuelve ministros, nos vuelve, nos protege, veíamos el caso de Daniel, cómo pues lo protege, cómo hace las cosas para protegerlo incluso en tantas situaciones y pues ninguno que sea un ministro de Dios, ninguno que sea alguien que sirva a Dios de verdad, pues puede decir que no le ha protegido, que no ha estado con él, que no hace, que no le da tantas cosas. Y lo hemos visto muchas veces, vemos su protección día a día, vemos todo lo que él ha hecho con nosotros, pero pues el problema es que cuando nosotros no entendemos eso y seguimos decidiendo ser esclavos del pecado, pues realmente vivimos una vida de esclavitud en la que muchas veces pensamos que hacemos lo que queremos, pero realmente no, sino que hacemos lo que pues nos dice que hagamos, ¿no? Y por eso no podemos avanzar, por eso es que a veces estamos como que estancados, estamos como que ahí sin poder salir de todas esas redes y no podemos avanzar. Por eso es que en este tiempo nosotros tenemos que volvernos hacia Dios y solamente Él, pues si nos volvemos, Él va a derramar sobre nosotros su Espíritu Santo y nos va a hacer de verdad pues libres y nos va a hacer conocer sus palabras. Yo creo que oramos en este tiempo y ahí es donde estamos, vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, papá, por todo este tiempo que tú nos das. Y Señor, en este tiempo venimos delante de ti, papito amado, para pedirte con todo el corazón, Señor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor. Quizás no comprendemos a cabalidad muchas cosas tuyas, papá, y quizás no entendemos o no estamos más bien haciendo tu voluntad como debiéramos hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, en este tiempo por realmente no entender las cosas, Señor, que tú quieres, porque en todo este tiempo no hemos buscado lo que es importante, lo que es vital, y es el temor a Dios. Tu palabra dice, Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el de la inteligencia, apartarse del mal. Y lamentablemente, Señor, todo este tiempo muchas veces te decimos, Señor, Señor, pero no hay temor, papá, no hay temor hacia tu palabra, no hay una vuelta genuina, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque pues muchas veces, aún escuchando tu palabra, Señor, no obedecemos a tu voz. Hoy permítenos, Señor, volvernos hacia ti, de verdad, volvernos hacia tu reprensión, es decir, que hagamos caso a lo que tú nos dices, que hagamos caso, Señor, las cosas que tú nos vas diciendo día a día, Señor. Hoy no podemos hacerlo solos, pero hoy venimos decididos, Señor, a permitirte a ti, amado Espíritu Santo, que transformes nuestro corazón, que transforme nuestra vida y que podamos, Señor, ser hijos tuyos de verdad, que podamos ser tus siervos, Señor, que hagan tu voluntad, que hagan la voluntad del Eterno, que podamos cumplir tu palabra. Y te pedimos, Padre Santo, en este día que tú abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz y
hacer tu voluntad, Padre amado, con tu poder, porque apartados de ti nada podemos hacer. El día de hoy reconocemos, Señor, delante de ti que hemos fallado, pero muchas veces, Padre amado, hemos fallado, Señor, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión, Señor, de comisión. Muchas veces actuamos conforme a lo que la vista nos dice, conforme a lo que estamos. No entendemos, Señor, que ser siervo tuyo es temerte. No entendemos, Señor, que a ti nada podemos ocultarte, que no hay manera, Señor, de hacer las cosas sin ti, Señor. Muchas veces, Señor, hemos pensado actuar de una manera en un lado y de otra manera en otro, pero hoy te pedimos perdón, Señor, porque hoy entendemos, Padre amado, que tú estás en todo lugar, en todo momento, que a ti no hay nada que pueda ser oculto. Y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el verdadero temor a Dios, el temerte, Señor, el hacer tu voluntad con tu poder. Eso necesitamos en este día, papá. No queremos llamarte Señor, Señor, solamente de boca, Señor, sino queremos de verdad hablarte desde la profundidad de nuestro ser, que exista, Señor, temor de ti, Señor, en todo, que cuando vayamos a hacer algo, no vayamos a pensar ni en lo que vamos a ganar, ni en lo que nos parece a nosotros, o en agradar a alguien, o hacerlo a la vista de alguien, sino que de verdad, cuando hagamos algo, Señor, sea para agradarte a ti, que lo primero, Señor, que pensemos sea agradarte a ti, ver si a ti te parece o no te parece, que no hagamos esto, Señor, solamente porque a nosotros nos place o queremos nosotros. El día de hoy, papito amado, te pedimos perdón por todas las cosas, Señor, que hemos estado haciendo, Señor, y que no te agradan. Te pedimos perdón, Padre amado, por todas las cosas, Señor, que hemos estado pensando, diciendo y haciendo, Señor, y no están acorde a ti, papá. Hoy, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que transforme nuestra vida y que nos pongas, Señor, un espíritu recto, Señor, que renueves en nuestra vida y todo aquello, Señor, que está mal, papá. Que de verdad nosotros podamos comprender cómo es ser siervos tuyos. Quizás no alcanzamos a comprender todavía las cosas, papá, pero tú hoy nos estás enseñando, nos estás haciendo comprender de que solamente agarraditos de ti vamos a poder estar, solamente agarraditos de ti, Señor, vamos a avanzar. Hoy te pedimos, Padre amado, que de verdad en todo lo que vayamos a hacer existe el verdadero temor de Dios. En todo, papá, que aún estemos en la escuela, veamos el temor a Dios, que no vayamos a ver solamente, Señor, lo que nos están viendo demás, los que estamos en el trabajo, Señor, en la casa, papá, en todo lugar, Padre amado, que en cada momento, Señor, donde vayamos a hacer las cosas, de verdad tengamos ese verdadero temor de ti, Señor, temor de Dios. Padre, que podamos escuchar tu corazón, aún el susurro de tu voz, así como esos siervos de David, como esos soldados de David, Señor, estaban tan atentos a su corazón, al susurro de su voz, que podían hacer lo que él quería, traerle pues un poco de agua, Señor. Así también nosotros queremos estar, Señor, ahí pegaditos a ti, muy cerca de tu corazón, para que tan solamente pues tú puedas decir algo, Señor, de verdad nosotros lo cumplamos. Sabemos, Señor, que aún nos falta mucho para muchas cosas, que todavía no tenemos ese deseo, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, papá. Pero te pedimos hoy que tú pongas, Señor, en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Y que cada día, Señor, nosotros tengamos el anhelo ferviente de obedecerte, de hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, en este día, porque nos estás dando, Señor, ese verdadero temor de Dios. Solamente tú, Señor, puedes poner en nosotros el verdadero temor de Dios, Señor, para de verdad llamarte nuestro Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Gracias, Padre amado. Gracias, papá. Enséñanos a honrarte como a hijos. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad a cada instante. No queremos que digas de nosotros, Señor, ¿dónde está mi honra o dónde está mi temor? Sino que de verdad en nosotros exista la decisión firme de hacer tu voluntad. Gracias, Padre amado, en ese tiempo te damos por todo eso. Pero a ti, hija de Satán, en el nombre de Jesús, te atamos, te echamos fuera. Oíme bien, oíganme bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución,
enfermedad, orgullo, temor, atadura, anticristo, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo demonio inmundo, cualquiera sea tu nombre, todos ustedes en el nombre de Yeshua los atamos y los echamos fuera. Sueltan ahora, sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan mi casa, sueltan a cada uno de los hermanos que están escuchando, sueltan a toda la audiencia en el nombre de Yeshua. Salgan ahora, se van al abismo en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Se van al abismo en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se van ahora mismo al abismo. Óigame bien, ustedes demonios inmundos, ustedes que atacan mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi hipotálamo, mi cerviz, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida, sueltan ahora mismo. Todo yugo se pudre ahora mismo a causa de la unción. Y hoy tengo oídos para oír al Eterno. Y hoy me bien todos ustedes que están ahí en mi cabeza, que están en mi mente, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, todo argumento que está en contra de la voluntad de Dios. Sueltas mi vida, sueltas mi cerebro, sueltas mi inconsciente en el nombre de Jesús. Sueltan ahora mismo mi servicio en el nombre de Yeshua. Salgan ahora. En el nombre de Yeshua, sueltan todo mi ser en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Santo, porque hoy tengo pensamientos de vida y no de muerte, Señor. Pensamientos de bien, Señor, y no de mal, porque hoy, Señor, entiendo que lo más importante, Señor, es tener tu temor, Señor, y voy a servirte, Señor, con temor y temblor, Señor, porque tú me vas a ayudar, amado Espíritu Santo. Solito no puedo hacer nada, pero amadito Espíritu Santo, agarraditos vamos a caminar, agarraditos vamos a ir por todo lado, vamos a hacer las cosas juntitos, a cada momento vamos a caminar y tú vas a estar delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre amado. Gracias por enseñarme, Señor, en este día a amarte. Gracias por enseñarme, Señor, a temerte y a estar más cerca, Señor, de tu corazón. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, estoy entendiendo que tú mismo, Señor, me enseñas el verdadero temor a Dios. No puedo, Señor, a tener ese verdadero temor de Dios si no fuera dado por ti. Y hoy te agradezco, papá, porque tú estás derramando sobre mi vida un temor de Dios genuino, Señor, que pueda servirte a cada momento, Señor, con alegría y sencillez de corazón, con un corazón sincero, con un corazón, Señor, que te agrade, papá. Gracias por cambiar este corazón de piedra en uno de carne. Te alabamos, Padre. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te adoramos, papá. También te pedimos perdón, Señor, por tus hijos desobedientes. Te pedimos perdón por Esaú. Te pedimos perdón ahí por Ismael, por cada una de las personas que te han fallado, de tus hijos, Señor, que han sido desobedientes, Señor, por sus generaciones. Hoy te pedimos perdón, Señor, por cada uno de ellos, que ellos también puedan entender, Señor, que tu plan divino es para toda la humanidad y que aún ellos pueden ser injertados en el olivo original, porque tú estás llamando a cada una de las personas, tú estás llamando a todas las personas. También les hablamos a ustedes, cielo, tierra, luna, estrellas, y todos ustedes, recursos naturales, recursos humanos, ustedes, recursos minerales, recursos, todos ustedes que son la creación de Dios. Les decimos a todos ustedes que ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino que han sido diseñados para adorar al Eterno. Y en el nombre de Yeshua desatamos a toda la creación, para adorar al Eterno, para que adoren al único Rey de Reyes. Escúchenme bien, seres humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y se preparen para la gran redención de almas. Se preparen para escuchar la voz del Eterno, para volver a la casa de donde pertenece, para volver, para ser injertados al olivo original.
Gracias, Padre amado, porque tú estás poniendo eso, Señor, en cada una de las vidas. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás tocando aún nuestras vidas. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, a ti, papá. Sé seguro, Señor, de que tú estás con nosotros y que cada momento, Señor, donde vayamos a caminar, vamos a estar contigo, precioso, amado Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¡Uy! ¿Quién vive? Jesús. ¡A su nombre! Gloria. ¡Para el pueblo! Victoria. ¡Un grito de júbilo con 3 vueltitas! Aleluya, gloria a Dios, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, pues ya llegamos al final. Saludamos a cada una de las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. A ustedes que nos han visto por primera vez, pues no se olviden de darnos un like en la página donde nos han visto. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Y nos despedimos, familia Limaguayas, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. Jesús, feliz Shabbat. Bendiciones, bebé, bendiciones, Tessa, bendiciones, hermano George, bendiciones, hermana Bea, bendiciones a Mayra, Anthony, pues a todos ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos, en Yeshua. Amén, en Amén, Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. Amén, hasta mañana, que Dios les bendiga. Y ahí también tenemos, pues, a mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana. En todos Yeshua, hermanos, en en Yeshua. Hasta mañana. Hasta mañana, Eli, hasta mañana, Belén, hasta mañana, Alanis, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones. Amén. En Yeshua. Amén. Amén, bendiciones y bendiciones también pues ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, hasta mañana en Yeshua. Amén. Amén, hasta mañana en Jesús, en Yeshua. Amén, bendiciones, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y ahí también tenemos a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Brittany. Bendiciones, hermana Amparita, en Jesús. En Jesús, bendiciones ahí, pues a Briana, a Belinda, ahí también mi hermana Janet, a mi hermano Henry, Matías, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Jesús. Amén, pues bueno, y ahí también tenemos a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, Benjito, Sarita, JJ. Amparo, bendiciones, Daniel, bendiciones, tía Marta, bendiciones, y Jesús, hasta mañana, que Dios los bendiga. Oh, hasta mañana, bendiciones, JJ, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, bendiciones, pues ahí, ay, en Jesús, bendiciones, bendiciones pues a todos ustedes, que Dios les bendiga, y bendiciones también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igorito, Jaime, Marta, que Dios me los bendiga grandemente, y también bendición para todos los que están escuchando la radio, para todos los hermanos, que Dios me los bendiga en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, Igorito, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí para Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita, queridos hermanos y a todas las familias que oyen el programa. Dios los bendiga grandemente. JJ también, Dios te bendiga grandemente. Buenas noches, hermanos. Shalom en Yeshua. En
en Yeshua Norquis, bendiciones también. Ahí pues a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a Melvi, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones también ahí a toda la familia Guayas Canaviri, hermano René, hermana Sonia. Bendiciones Fernando, bendiciones también ahí a Neila, Keila, que Dios les bendiga. Bendiciones, ojitos de Guapurú. Hasta mañana, hermana Amparito. Buenas noches, hermanos. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a cada una de las familias, a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Bendiciones también pues ahí a las distintas familias que están con nosotros, la familia Quispe Cosío, también bendiciones. Mana Helen Pérez, también bendiciones. También bendiciones ahí a Leandro, pues ahí a Frank, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones también pues ahí a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga. Bendiciones también en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. También bendiciones allá pues en Chayapata, allá tía Juanita, bendiciones, tía Mari, bendiciones, bendiciones. Ahí tía Hilda, que Dios les bendiga, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones mis hermanos, bendiciones. Tío Juan, tía Gudi, pequeñísimas, que Dios les bendiga a toda la familia Carlos Gómez, bendiciones también ahí a la familia Cocatola, bendiciones también a la familia Choque González, a la familia de mi hermana Berta Canaviri, también bendiciones, bendiciones ahí, también a toda la familia pues Cayaguara, que Dios les bendiga a mis hermanos, allá en Cochabamba, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, muchas bendiciones en todo el país, pues que Dios les bendiga en cada departamento, bendiciones mis hermanos, bendiciones también pues allí en todo lugar donde están, que Dios les bendiga en el extranjero, muchas bendiciones, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online. Hasta mañana.